Lo dijo en la primera hora. 7:14 de la mañana. Le quiero agradecer al doctor Ramiro Aguilar Torres por aceptar esta invitación. Está conectado con nosotros de modo telemático. Mi doctor, junto a Belkis Sánchez y este servidor, le saludamos. Bienvenido, buen día. Hola Fabricio, Belkis, un buen día, un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen por la radio, por las redes, un bonito y soleado día martes. Gracias, doctor. Oiga, creo que resulta pertinente empezar la entrevista pidiéndole un criterio sobre estos anuncios económicos que se generaron ayer, en atención a que usted, cuando fue legislador, perteneció justamente a la comisión, si mal no recuerdo, del régimen económico de la Asamblea. El presidente enviado anoche, poco antes de las 11 de la noche, un proyecto de reforma tributaria, cuyo contenido todavía no lo hemos revisado, porque nos acaba de llegar hace minutos, pero va de la mano con lo que previamente anunció su ministro de Economía y Finanzas. Habla de una gravísima situación fiscal, habla de un déficit de 5.000 millones de dólares, apenas 184 millones en la cuenta única del Tesoro y atrasos por más de 2.000 millones de dólares. ¿Cómo ve usted el panorama económico, doctor? Complejo, no he leído tampoco obviamente la reforma planteada por Noboa. Escuché sí las declaraciones del ministro Vega. A mi gusto, demasiado lloro. Es decir, cualquiera con un dedo de frente se postulaba para presidente de la República y aceptaba el cargo de ministro de Finanzas en medio de una crisis que, si bien no se sabían las cifras exactas, basta vivir en el Ecuador para darse cuenta del tamaño de la crisis en términos de desempleo, en términos de migración, en términos de ausencia de reinversión, en términos de ausencia de liquidez. Entonces, menos lloro al ministro de Finanzas y más proactividad. El Ecuador ya debe estar cansado del llanto, de los lloros, de la queja, o sea, me dejan un gobierno hecho pedazos. A ver, te dejan un gobierno hecho pedazos y estás asumiendo un gobierno interino. Es decir, Lazo se va porque era un inepto. Entonces, creo que, Fabricio, es mejor concentrarse más que en el llanto o más que en la descripción de la crisis económica que deja Lazo, en analizar con calma el proyecto presentado por el gobierno de Noboa, tratar de contribuir a que mejore. Y en esto vengo siendo insistente, es decir, al gobierno no hay que ayudarle a que haga un buen gobierno, si es que necesita ayuda o si toda ayuda es necesaria, pero hay que ayudarle a hacerlo. Entonces, quienes podamos leer el proyecto y dar nuestra opinión, creo que es el momento de hacerlo por el bien del país. No puedo caminar más en la opinión porque no tengo el proyecto, pero mi opinión general es que, más allá del llanto, la queja, el decir esto estaba hecho un relajo, no, es un relajo. Asumiste un relajo, ahora quiero las soluciones del relajo y te vamos a ayudar a solucionar el relajo. Doctor, buenos días, bienvenido nuevamente. Si bien es cierto, tenemos todavía que conocer a profundidad el alcance de esta iniciativa que entendemos tiene que ver también con temas tributarios y demás. Lo cierto es que la Asamblea tendrá 30 días para el trámite y aprobación, y lo que se esperaría o la aspiración que hay es que pueda regir a partir del siguiente año fiscal, y ahí un poco la expectativa de si darán los tiempos o no. Sin duda, por eso es que me parece a mí que el gobierno debe tener en este mismo momento a su equipo económico trabajando de la mano con los legisladores, independientemente de que decida enviarlo a la Comisión de Régimen Económico, el CAL, o a la Comisión de Desarrollo Económico. Esto tiene que ser consensuado paso a paso. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Y porque esto tiene que estar vigente antes del 31 de diciembre. Entonces no hay tiempo para el veto. No hay tiempo para el veto. Esto tiene que salir lo más perfecto posible de la Asamblea para que entre en vigencia inmediatamente. Y por eso la necesidad de que el debate en este momento en el país, y en eso coincido con Fabricio, es el debate económico, tratando de ser positivo, tratando de entender que no hay que boicotear al gobierno de Noboa, de que nos interesa que el gobierno le vaya bien y que hay que empujar todos el carro donde tenemos un único conductor, que es el presidente de la República, y que no podemos darnos el lujo de que se pare. Ha estado el Ecuador demasiado tiempo parado. ¿Cómo empieza el gobierno de Noboa, doctor Ramiro Aguilar?
luego de la conformación de su gabinete, las diferencias con la vicepresidenta, el acuerdo político legislativo, el envío de este proyecto de urgencia en materia económica, este diagnóstico catastrófico que presentó el ministro de Economía y Finanzas. Esto en apenas jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, 4 días. ¿Cómo empieza el gobierno de Noboa, doctor? Pragmático, yo creo que es un gobierno pragmático, un gobierno que busca romper nudos. Es decir, no pierde tiempo tratando de desatar el nudo. Se le armó un lío ahí con la vicepresidencia, que parece que son líos de campaña, líos de aportes económicos a la campaña en la primera vuelta. A nadie le gusta que le metan la mano en el bolsillo. Rápidamente, como no lo hizo, no explicó oficialmente, lanzó una serie de vocería en TikTok y creo que todos tenemos claros qué pasó con la vicepresidencia. Puede no gustarnos la solución que tomó. A mí me habría gustado más dejarle sin funciones, no necesariamente forzarle al exilio político, pero desató el nudo. Es decir, no se demoró mucho en que se le complique el tema. Igual en el tema de la tabla de consumo, es antitécnico derogarla, y lo he dicho varias veces, no quiero volver sobre el tema, pero era otro nudo. ¿Qué es lo que hizo el hombre? El hombre lo que hizo fue derogar la tabla. A ver, se acabó la historia, señores, se acabó el mito, derogó la tabla y ahora viene la discusión real. Es decir, si era la tabla la causante del microtráfico o si es, como pensamos muchas personas desde el punto de vista técnico, la pobreza, la marginalidad y este narcoestado en el que nos hemos transformado. Romper el nudo. Se le complicó un poco la designación del Ministerio de Economía, recordarán ustedes también, pues bien, cambió a la señora que era inicialmente su ministra de Economía a Planificación y encontró a Vega para que administre la economía del país. No le veo muy llorón a Noboa, por eso me incomoda mucho su ministro, ¿no? No le veo muy llorón a Noboa. Me gusta mucho esa frase de Noboa, hablo poco pero espeso. Ahora hay que decirle, oye, quéjate menos y haz más. O sea, usted hace la inevitable comparación de los 4 minutos con 20 segundos de ayer, en donde 4 minutos habló el ministro y 20 segundos habló el presidente. Y esos 4 minutos fue este panorama catastrófico que presenta el ministro de Economía. Pero yo le pregunto a usted, ¿es tan catastrófico? Pero ¿por qué habla poco el presidente? Porque al presidente no se le pide llanto, se le pide soluciones. Y la solución finalmente veremos si está en el proyecto de ley económica urgente que acaba de presentar la Asamblea. Ahora, en cuanto a la economía, quiero hacer una reflexión final, mi querido Fabricio. A ver, la deuda externa ecuatoriana está, según cifras del ministro, en más o menos 65.000 millones de dólares. Ahí lo que preocupa son los vencimientos. La caja fiscal está con 180 millones de dólares y obviamente tiene un déficit de más de 1.500 millones de dólares para cubrir salarios y décimos de diciembre y enero. El déficit fiscal lo pone más o menos en, ¿cuánto era? Cerca de 8.000 millones de dólares, que ha sido más o menos un estándar del déficit fiscal en el Ecuador. Y explico para que la gente nos entienda qué es el déficit. A ver, una sociedad, un país necesita ingresos para poder financiar la actividad pública y contabilizar los egresos. Si es que los ingresos son menos que los egresos, se produce un déficit y ese déficit hay que financiarlo de alguna manera, que puede ser a través de nuevos impuestos o a través de deuda. El gran tema aquí es que los multilaterales, mi querido Fabricio y Belkis, no le van a prestar al Ecuador 1.500 millones de dólares para gasto corriente, que son los salarios, porque lo prohíben además sus políticas crediticias. Y no le queda más que impuestos extraordinarios. Por eso tengo curiosidad de ver el proyecto de Noboa para ver a quién graba, finalmente, dónde pone el peso de la crisis. Si lo pone en la clase media o si lo ponen los grandes patrimonios en el sector financiero, que se cansó de ganar plata, se cansó de hacer anatocismo, es decir, de cobrar interés sobre interés, y vamos a ver si ahora por lo menos tienen el sentido nacional de hacerles tributar. Y que tributen también los que sacaron capitales del país en época de pandemia desde el 2017. Doctor, brevemente, sobre un tema en el cual no quiero detenerme tanto, pero tampoco quiero dejarlo pasar. Sobre la función asignada a la vicepresidenta Abad. Esto pasa por un tema de gustos, nada más, como usted lo refería. Vamos a conocer finalmente en el transcurso de la mañana cuál es el pronunciamiento de ella en esta rueda de prensa que ha ofrecido, pero más allá de ello, esta designación puntual ha sido cuestionada. Ayer teníamos, por ejemplo, a Fernando Yepes, ex vicecanciller, quien decía que esa figura ni siquiera existe. Entonces hay dudas de cómo se va a ejecutar esta decisión o la delegación de esta función. ¿Pasa por un tema solo de gustos? No.
Lo que hizo Noboa con la vicepresidenta es evidentemente un castigo. Ujú. Y un castigo por un lío de campaña. Lo que pasa es que no lo dice. Noboa no da explicaciones. Vota un montón de gente al TikTok a soltar la aparente explicación. Y la aparente explicación es que tuvieron una desaveniencia en los fondos de campaña de la primera vez. Ahora, como no hay designaciones castigo, eso es lo que nos incomoda a todos. Y además le manda a una zona de evidente conflicto. Lo curioso aquí, lo extraño, lo raro para el término del análisis político es que inmediatamente después de la designación hecha, de la delegación hecha por el presidente Noboa, hay un aplauso de la embajada americana. Y hay un aplauso de un par de embajadas más, creo que la Unión Europea y alguien más, no me acuerdo. Entonces, la pregunta es, los americanos no se meten en estas cosas, porque sí, tratándose además de una zona de altísima conflictividad. Es decir, la señora Abad va a ir a la embajada del Ecuador en Tel Aviv a estar dentro de la embajada sin hacer absolutamente nada relacionada con la paz, porque los menos calificados para encontrar paz en el conflicto entre palestinos e israelíes somos los ecuatorianos. O sea, pueden haber menos calificados que nosotros, pero estamos en el ranking de los menos calificados. La señora Abad va a Israel a tener ahí una beca pagada por el Estado ecuatoriano sin hacer nada, sin estorbarle a Noboa. Creo que esa designación castigo, beca y no estorbo es lo que nos termina chocando a los ecuatorianos porque vemos que no se dice la verdad. Es decir, preferiríamos que nos digan la verdad oficialmente y no en TikTok y que finalmente la vicepresidenta se quede sin funciones. No hay por qué premiarle con la beca tampoco. Entonces, más allá de que no existe el cargo y demás, a ver, hay que ser demasiado ingenuo para pensar que efectivamente la señora va a hacer algún tema de paz en un conflicto altísimamente volátil y de altísima profesionalidad para su resolución, como es el palestino-israelí. Hay que ser ingenuo. La señora va a una beca para que a Noboa no le estorbe, a costa del Estado ecuatoriano, y eso está mal. Era mejor dejarle sin funciones, no delegarle, y que se quede ahí sentada, que es la función del vicepresidente, en espera de subrogar definitiva o provisionalmente el presidente. Oiga, doctor, retomando el tema del proyecto de urgencia en materia económica, estaba haciendo una revisión rapidita. Lo divide en dos. Una primera parte donde pone reformas a la ley del régimen tributario interno, reformas al código tributario, reformas a la ley para la equidad tributaria, reformas a la ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, reformas al código de la producción, reformas al código del trabajo, reformas a la ley de extinción de dominio, reformas a la ley de fomento productivo. Ahí están 39 artículos. Y luego pone un libro 2, donde crea el régimen para la atracción de inversiones a través de asociaciones público-privadas, 55 artículos. Pero yo no sé si capaz esto puede generar algún tipo de discusión sobre la unidad de materia. Bueno, la unidad de materia tiene un hilo conductor que es la economía. Entonces, va a pasar como una reforma económica urgente, porque de eso se trata, además de la naturaleza de un proyecto económico urgente. Habrá que ver en las reformas puntuales, chequeará las derogatorias, chequeará las disposiciones transitorias, las disposiciones finales. Ahí suelen meter normas que generalmente rompen la unidad de materia, pero son residuales. Pasarán el texto, Fabricio, para poder leerlo, porque no lo tengo, y poder dar una opinión más. Ya le voy a pasar, doctor. Bien. Oiga, doctor, a ver, esta para usted va a ser la verdadera primera gran prueba de fuego a la cual se va a someter la mayoría legislativa en la Asamblea. Sin duda. Sin duda, porque aquí está el ADN del gobierno de Noboa. En esa reforma tributaria y económica que ustedes tienen en sus manos, está el ADN del gobierno de Noboa. Vamos a saber si sigue un neoliberalismo fondomonetarista puro y duro, de la misma catadura de las que siguieron el gobierno de Moreno y el gobierno de Lasso, o si entiende que ya el Ecuador no resiste más neoliberalismo y abre la posibilidad de, digamos que volver una economía más solidaria, más redistributiva, pensando en la reinversión social, en los menos favorecidos, en los que han tenido en la vida menos suerte, al final de cuentas, Belkis y Fabricio. Veamos, es el ADN del gobierno de Noboa. Y claro, frente a ese ADN hay que ver el comportamiento del progresismo, de la Revolución Ciudadana, que es el bloque progresista más importante en la Asamblea, y desde luego el otro contrapeso, que es el contrapeso en las calles, el contrapeso orgánico, que es la CONAIE. Entonces,
Por eso le digo, es importante el proyecto, pone en la mesa de discusión cuál va a ser la línea de conducta del gobierno de Novoa, y desde luego es una prueba de fuego para las alianzas abiertas como la que tiene con la Revolución Ciudadana y en la relación posterior y menciono la CONAIE porque es el grupo orgánico del progresismo más fuerte y más militante que existe. Pero, ¿usted no cree que por la naturaleza del proyecto, porque los temas económicos evidentemente sacan el componente más ideológico de los diferentes sectores políticos y las organizaciones sociales, es probable que ese tema eventualmente pueda generar algún tipo de división en la propia mayoría política en la Asamblea, doctor? Sin duda, pues, o sea, si es un neoliberalismo fondo monetarista puro y duro que quiere grabar más a una clase media que esté empobrecida, entonces la Revolución Ciudadana no debería aprobar el proyecto, no debería impulsar el proyecto. Pero eso es lógico, o sea, no le veo a la Revolución Ciudadana empobreciendo a la clase media y empobreciendo aún más a los sectores más castigados por los gobiernos de Moreno y Lasso. Y ahí tendría que romper. Ahora, el tema es que el aliado natural en esas condiciones del gobierno son los construyentes, que son tenebrosos. Tenebrosos por su violencia, por su concepción sangrienta de la política, por su visión de extrema derecha, por su irresponsabilidad en las ansias del poder a toda costa, y no son buenos aliados para el gobierno. Pero no le quedará más a Novoa si quiere ir por la línea fondo monetarista, porque son los únicos que están ahí con los votos. Así que, como le digo, leamos el proyecto con calma y veamos por dónde va circulando la sangre en este sistema venoso del gobierno de Novoa. Doctor, además del trámite que deberá iniciar la Asamblea respecto de este proyecto de ley económico urgente, ¿cómo valora usted el inicio de la gestión del Parlamento? A propósito, por ejemplo, del impulso de juicios políticos, los presentados este fin de semana en contra de Fernando Santos Alvite, de Juan Zapata, lo que va a ocurrir también cuando se retome el juicio en contra del expresidente Guillermo Lasso. ¿Cómo valora usted este inicio de gestión? Fatal, fatal. Ayer estuve por una circunstancia profesional en el Parlamento, en la Comisión de Participación Ciudadana. Se demoraron 1 hora en discutir el orden del día. 1 hora en discutir el orden del día, y hay que ser un completo inepto. O sea, nadie les dio una inducción de cómo funciona el Parlamento. Segundo, quiero ser enfático en esto, Belkis. No tiene competencia la Asamblea para enjuiciar políticamente al expresidente Guillermo Lasso. La Constitución del Ecuador es clarísima. Al presidente se le enjuicia políticamente con una doble finalidad: censura y destitución. Y segundo, es decir, no podría ser destituido Lasso, que ya terminó su periodo. Y segundo, hay una cosa que se llama principio de continuidad. Es decir, Lasso se defendió, presentó sus pruebas, las que hayan sido, ante una asamblea que ya no existe. Que ya no existe. Y la asamblea que ya no existe fue la que escuchó los argumentos de los interpelantes y la que escuchó los argumentos de quien se defendía. De tal forma que, por violación absoluta, hay una cosa que se llama principio de continuidad, y porque no hay la posibilidad de enjuiciar políticamente a un expresidente de la República, porque la Constitución hace un vínculo entre censura y destitución, la Asamblea no puede enjuiciar ya esta nueva asamblea al expresidente Guillermo Lasso. Yo pienso lo peor de Lasso, pero coincido también en eso con Fabricio. Es un tema de respetar la ley y sentido común. En los demás juicios políticos, coincido también con Fabricio, no tendrán mucho tiempo, tendrán que priorizar, y creo que hay que priorizar la actividad legislativa. O sea, al menos en este mes, en el mes de diciembre, juicios políticos no habrán, porque deberían estar enfrascados absolutamente en el tema de la discusión del proyecto de ley económico. Ya veremos en enero qué pasa. Que hay funcionarios que deben ser enjuiciados políticamente, pero sin duda. Entre ellos la fiscal general, sin duda. Y no solamente por haber montado juicios de persecución política, sino por la pésima gestión institucional de la fiscalía. A ver, señores, ayer, después de una balacera campal en Puerto Bolívar, el líder de los Lobos, que fue capturado con dólares, con dinero, fue a la audiencia y no recibió acusación de la fiscalía, por lo tanto el juez tenía que liberarlo. ¿Y por qué no recibe acusación de la fiscalía? Pongámonos un poco en el pellejo del pobre fiscal, pues. Si ese fiscal no tiene protección, si ese fiscal no tiene carro blindado, si ese fiscal no tiene guardaespaldas y su familia no tiene protección, los Lobos iban a matar.
la que tiene protección, la que tiene carro blindado, la que tiene seguridad, la que tiene el tutelaje de la Embajada Americana es la fiscal Diana Salazar, no los fiscales de abajo. Entonces, el derrumbe institucional de la Fiscalía que ha permitido que capee la inseguridad y la impunidad en el Ecuador, y también el derrumbe institucional del Consejo de la Judicatura, tiene que ser objeto de juicio político, sin duda, con las prioridades que ameritan los segmentos. Ahí discrepo un poco con Fabricio. Tiene que darse prioridad al problema mayor, que es la inseguridad. Hay que censurarle a Fernando Santos, un tipo inepto absolutamente en el manejo de la crisis energética, inepto dicho por los propios funcionarios del gobierno de Lazo. Pero habrá que hacerlo con tiempo y con calma. ¿Por qué? Porque en este momento los ecuatorianos tenemos que resolver lo primero, que es papear, es decir, lograr sobrevivir económicamente. Correcto, doctor. Qué bueno coincidir en buena parte de lo que usted señala y también discrepar respetuosamente con algunos elementos que usted ha señalado. Siempre un gusto conversar con usted, doctor. Le envío un abrazo. Les mando un abrazo grande, Belkis, Fabricio, y leamos el proyecto de ley para ver de qué se trata. Ya le envío, ya le envío. Perdón, ya me lo enviaron, gracias. Y la idea general para cerrar la entrevista es tratar de dar ideas y de ayudar al gobierno de Noboa. No se trata aquí de boicotear, porque no podemos darnos el lujo de fracasar. Un abrazo grande. Gracias al doctor Ramiro Aguilar, que ha estado con nosotros, jurista, ex asambleísta, conversando justamente en la primera hora sobre lo que está pasando a nivel político y el envío del proyecto de urgencia en materia económica del Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.